Se habrán dado cuenta que cuando hablamos sobre la Santa Muerte, lo primero que surge son contradicciones y prejuicios, ya partiendo desde el mismo nombre. ¿Cómo la muerte puede ser una santa? Esa pregunta es a la que intentamos encontrarle respuesta a través de todos estos videos. Pero, si llevamos a la Santa Muerte ahora mismo directo al anonimato y ya no la vemos como la santa, ni como la flaca, ni como la niña blanca, ni con cualquiera de los otros nombres que se la conoce, ¿qué nos queda? Nos queda algo que suele causar incluso, y como se irán dando cuenta más adelante, muchísima más incomodidad: el aspecto. La fragilidad de los huesos desnudos de toda carne nos atemoriza en cierto sentido, ruidito, porque nos recuerda el final de todos nosotros. Es perfectamente natural, pero también completamente inevitable, y eso suele despertar la incomodidad. Pero si a unos huesos X, si a unos huesos cualquiera, los sacamos de la desnudez y los vestimos, los adornamos y le otorgamos poder, tenemos un problema muy interesante, una contradicción, en verdad, porque le estamos otorgando justamente poder y dignidad y un orgullo incluso aún mayor que el orgullo que podríamos llegar a sentir cualquier vivo. Le estamos entregando una potestad muy interesante. Pero, como ya les dije en el video anterior, el problema con el aspecto, si se quiere, es otro. Porque cuando exponemos al mundo una representación de un esqueleto como un objeto devocional, da igual, en verdad, da completamente igual si el esqueleto está vestido o está desnudo, si porta guadaña o un globo terráqueo. La aceptación o el rechazo colectivo va a venir de acuerdo a dónde es que se presenta este esqueleto. ¿En la mansión de un magnate o entre las pocas pertenencias de alguien que vive en la miseria? Pero esta representación de la Santa Muerte, si se quiere, es bastante contemporánea. ¿Estoy meta a escuchar ruiditos? Sí, bueno, no importa. Vamos a lo que nos interesa. Es habitual hoy por hoy encontrar imágenes o representaciones de la Santa Muerte y verla vestida de diversos colores, de dorado, amarillo, rojo, blanco, negro, incluso verla vestida de novia, vestida y adornada con joyas, hasta incluso también con trajes hechos completamente con dólares. Podemos verla sin armas, sentada en un trono, con o sin guadaña, con o sin espadas, con búhos y lechuzas, con globos terráqueos o con relojes de arena. Pero, justamente lo que acabo de decir, todo esto es una representación contemporánea y bastante actual. Pero ¿cómo pasamos de las deidades del inframundo y sus representaciones, que poco tienen que ver con esta, a esta representación? ¿Cuál es la metamorfosis que sufrió la iconografía de la Santa Muerte? Como habrá quedado claro en el video anterior, asociar la figura de la Santa Muerte con sus, entre muchísimas comillas, equivalentes prehispánicos es, por decirlo suavemente, bastante incompleto, ¿verdad? Es como que nos faltan muchísimas piezas de ese rompecabezas como para poder explicar de esa forma que
Las deidades del inframundo maya, azteca e inca son el antepasado directo de esta creencia actual y de la iconografía de esta creencia actual. Es como un... En serio, ¿cómo pasamos, no sé, de dioses del inframundo que todavía tenían carne, independientemente si sana o putrefacta, a un esqueleto completo? ¿Cómo pasamos de dioses del inframundo con ojos en forma de estrellas a un esqueleto, habitualmente representado sin ojos? Pues ya te digo, un esqueleto con ojos... No te digo que la representación no existe, pero es como un... Hay algo muy crucial que se suele olvidar y yo no entiendo muy bien todavía por qué. Porque entre el punto A, que son las deidades prehispánicas del inframundo, y el punto C, que es el culto actual a la Santa Muerte, hay un punto B que está en el medio y que hacemos de cuenta que no existe, no pasó, o que entre muchísimas comillas lo tenemos súper, recontra, mega bien asumido, y la verdad es que puede ser que no tanto, y me estoy refiriendo a la conquista de los españoles. Conquistadores que, como muchos otros, llegaron a América para saquear, robar, violar, mentir, inventar, asesinar, esclavizar y muchas otras cosas, amparados principalmente o como la excusa favorita bajo un Dios verdadero, un Dios único, un Dios blanco, hecho a imagen y semejanza de los hombres blancos. No sé si nos vamos entendiendo. Pero, antes de que yo, como a veces me suele suceder en estos videos, me ponga más anticolonialista que de costumbre, vamos a intentar concentrarnos en los efectos de esta conquista en el ámbito que nos compete e intentando olvidar todas las otras desgracias que vinieron en barco. En este canal, por diversos motivos, nos ha tocado hablar un par de veces sobre el sincretismo o el acto, la acción de sincretizar, pero vamos a repasarlo brevemente para que todos lo tengamos fresco y en claro. Podríamos decir que sincretizar es intentar trazar ciertos paralelismos y equivalencias entre dos cosas que son diferentes, pero que pueden tener ciertas similitudes que nos ayuden a entenderlas y también a que puedan coexistir, cohabitar, sin preponderancia de una cosa por sobre la otra. Un claro ejemplo de esto es decir, sí, a ver, las deidades del Mictlán pueden tener que ver algo con el Apuch Maya, que al mismo tiempo puede tener una equivalencia también con el Supay Inca. Eso es una equivalencia perfecta que nos ayuda a entender estos sistemas de creencias y estas culturas, respetando que si bien son muy diferentes, estamos hablando de deidades que en los tres casos compartían muchas cosas en común, desde partes del aspecto, partes de las acciones, partes de la ritualística para adorarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí está todo bien. Distinto es cuando sincretizamos para poner en la balanza y hacer que una de las dos culturas que estamos analizando pese más que la otra. Cuando hacemos eso buscando avasallar, absorber o destruir otra cultura, estamos haciendo un uso bastante enfermizo del sincretismo, porque estás utilizando esta herramienta ya no para el entendimiento, sino para la captación, básicamente. Que alguien venga de la nada y te diga que su Dios es el Dios verdadero y los tuyos no, y que encima ejerza violencia y poder para hacerte entender que o estás de su lado y crees en lo que él cree,
o en lo que él quiere hacerte creer, o estás muerto, bueno, muchísimas opciones en ese caso no te quedan. Y a nivel histórico, si bien esto ha pasado en muchas culturas, en muchos enfrentamientos entre culturas, convengamos que el cristianismo tiene unos antecedentes de ir absorbiendo y sincretizando a su antojo y a su beneficio bastante grande, incluso muchísimo antes de la conquista española. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este caso en concreto es que es muy difícil para alguien politeísta o que cree y cultúa muchas deidades ser absorbida por una nueva cultura, una cultura diferente a la suya en la que se cultúa a un único Dios. ¿Cómo haces para trazar esas equivalencias? ¿Cómo haces que la persona implicada en desventaja lo pueda entender y lo pueda asimilar? A nivel consciente y a nivel espiritual sin violencia de por medio. Explícame cómo se puede hacer. Se ve que no hemos encontrado la forma, porque la violencia a nivel religioso sigue estando a la orden del día. Pero bueno, ya será otro momento para tocar ese tema. A lo que voy es que imagínate el cambio y el choque cultural incluso más grande que el que existió a nivel idiomático, que de golpe vos vivís tranquilo con tus deidades, con tu cosmovisión del mundo que te rodea, y viene alguien y no solo te dice que no, que lo que estás haciendo está mal, sino que te impone un Dios al que si no obedeces, no solo te vas a morir, que eso igual ya te digo, te iba a pasar de todas formas, quizá no de una manera tan violenta, pero bueno, sino que encima, si te morís, no es que te vas a ir a tu Mictlán o a tu Xibalbá, te vas a ir al infierno. Porque el infierno, el concepto del infierno, no es igual al concepto del inframundo. No tienen nada que ver. Y el infierno, la idea del infierno, también llegó en barco junto con los españoles. No tiene nada que ver con las culturas prehispánicas. Pero te están diciendo que hay un lugar especial para vos, si sos desobediente, donde vas a arder por toda la eternidad. Que la única forma de acceder a un descanso, a un lugar de paz, luego de abandonar tu cuerpo físico, es haciéndoles caso. Sin embargo, y más allá de todas estas atrocidades, incluso en una situación tan límite, sigue existiendo un pequeño atisbo del instinto de supervivencia no solo física, sino también de la propia identidad, porque sin identidad no somos mucho más que un esqueleto, por si no se habían dado cuenta. Y así como llegaron los españoles y llegó el Dios y llegó el infierno, para poder cruzar un poco las barreras idiomáticas y hacer esta tarea de evangelización, los españoles también trajeron consigo varias herramientas para ayudarse en esta tarea. Estamos hablando de grabados, imágenes, representaciones visuales, en definitiva, de sus creencias para poder inculcárselas y que pudieran más o menos entenderse. Pero pasó que entre todas estas representaciones, donde se veía a Dios, al paraíso, al diablo, también había otro personaje revoloteando por ahí. Y no, evidentemente, no me refiero al Espíritu Santo. En algunas de todas estas obras, los nativos americanos vieron que había una figura hecha de huesos, a veces vestida, a veces desnuda, que traía consigo la muerte y que al mismo tiempo cumplía esa misión
de la trascendencia entre la vida y el desencarne. Y cuando no tenés mucho a lo que aferrarte y ves eso, ellos automáticamente la tomaron como la representación española de sus deidades del inframundo y empezaron a rendirle culto en el más absoluto secreto. Porque no nos tenemos que olvidar de algo muy importante. En el cristianismo y agregados, Dios es uno solo. Jesús, tenemos ahí el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, bla. Hay quienes creen en la Virgen y en vírgenes, hay quienes no, hay quienes creen en santos, hay quienes no, y hay un infierno para todos ellos. A Dios gracias, nunca mejor dicho. Pero la muerte, la figura de la muerte, e incluso la acción de la muerte, no es una deidad dentro del cristianismo, no es un santo, no es un personaje, es un destino a intentar evitar, es el mal mayor, si se quiere, la muerte. No por nada se busca el descanso eterno en el paraíso, no la muerte eterna. No por nada se adora a Jesús. ¿Y por qué se lo adora? Más allá que por la fama de ser hijo de Dios. Se lo adora porque se supone que Jesús fue derrotado por la muerte en la cruz, murió, y luego la vence y resucita. Y ahí nace con él la promesa de esa resurrección. No importa si no se encontró el cuerpo o el no cuerpo, no importa si se elevó materialmente o solo a nivel espiritual y energético. Lo que importa es que, de una u otra manera, venció la muerte y le demostró a la humanidad que se podía vencer a la muerte. Pero claro, anda a explicarle todo eso a un nativo americano que solo te puede tener miedo, asco y rechazo. Anda a explicárselo y que te entienda, porque le estás mostrando dibujos donde se ve eso. A ver, tenemos una paloma embarazadora, querubines que no son más que niños desnudos o personas con enanismo flotando en el aire, un hombre blanco, porque sí, siempre, permanentemente blanco, torturado y clavado en dos maderas cruzadas, y ellos mirando y diciendo, ¿qué habrá hecho? O tenés a un hombrecillo vestido de rojo con cuernos y una cola extrañamente larga. Y tenés una imagen esquelética. ¿A qué te vas a abrazar? Pregunta honesta y sincera. Si te están mostrando todo eso, ¿qué podés encontrar como algo que se parece a lo tuyo? La figura de la parca. Pero ¿de dónde viene la figura de la parca? Porque todo muy lindo. ¿Cuál es el origen de la parca? Mira, hubo un tiempo en Europa donde si te asomabas a la calle, lo único que veías era muerte horrible, pestilencia y dolor. Porque era eso lo que estaba pasando. Muerte horrible, pestilencia y dolor. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la famosísima peste negra. Sorpresa, sorpresa. Antes era muy poco habitual encontrar alguna representación de la parca o de un esqueleto en esas características y en cierto punto con esa misión y ese poderío. Pero vamos a intentar explicar por qué. Nos encanta a todos la frase de la vida imita al arte. Y muchas veces es así, y este es un claro ejemplo, porque si estás inmerso en la peste negra,
y sos músico, con algo de talento, bueno, te compones un requiem, te compones una marcha fúnebre como para amenizar los acontecimientos. Me estoy acordando de los actores y actrices argentinas cantando una versión en español de Imagina, en plena pandemia. Esto es más o menos así, pero antes se hacía mejor y con, bueno, mayor gusto. A las pruebas me remito. Supón que no hay fronteras. No es tan difícil, no. Que no existen las guerras. Y por la religión. Fuera de eso, claro, todo muy lindo si eras músico. Y si te dedicabas a otras ramas del arte, si eras un artista del pincel y o del cincel, hasta entonces habías representado la acción de morir, el hecho de la muerte, bueno, de formas muy reconocibles por todos. Alguien tirado con la lengua afuera así torcido en una cama. Y alguien al lado así, gritando o aplaudiendo al cielo, nunca se sabe. Era fácil, era entendible, era reconocible. Cualquiera podía mirar tu obra y decir, sí, estamos presenciando una muerte. Está todo bien, qué bonito. Pero, ¿cómo hacías para representar una muerte masiva y que no pareciera que tu obra se trataba de un montón de hombrecillos tirados borrachos durmiendo en las calles parisinas? Ah, porque la masividad fue el problema. ¿Sabes cómo se representa la muerte masiva de mucha gente? Para que se entienda y se reconozca, con un personaje inequívoco que represente en sí mismo la acción de morir y que le permita a los otros personajes de la obra tener exclamaciones de horror, de angustia, ver cuerpos putrefactos y no que parezca que se estuvieron revolcando en un chiquero de comida. Ahí nació La Parca. No sé si por ahí esperaban algo un poco más. No sé qué esperaban del otro lado. ¿Qué estás esperando? Coméntalo por las dudas, pero esta es la realidad, o al menos una muy buena porción de la realidad. Estamos en el nacimiento, si se quiere, de las obras estilo danza macabra, donde vemos esqueletos y seres encarnados al mismo tiempo, a veces en una cadena donde se nos recuerda, una cosa no existe sin la otra, este es el fin del todo y también del principio, si se quiere entender así, pero también se representaban de otras formas, no como un «ah, qué divertido, estoy jugando con un esqueleto en el jardín». Convengamos que la humanidad, a pesar de todo esto, estaba en un punto donde si algo no existía, aparte de una cura o de higiene, era el arte abstracto. Eso significa que todo el arte tenía que ser representativo y evocar algo que fuera reconocible, porque si no, no era arte, no era una exaltación de la vida. Entonces, si ves un cuadro donde un esqueleto está persiguiendo a alguien vivo y con carne, bueno, punto 1, no es que el esqueleto quisiera hacerle cosquillas. Y punto 2, en ese entonces el arte zombie o todo lo referente a los zombies tampoco existía. Podías ver la obra y entender que ese ser de huesos quería matar al otro, ya sea que fuese la representación visual del morir natural o un ser metafísico y segador de almas capaz de causar la putrefacción y corrupción de la carne. ¡Quítese, hombre horrible! El tiempo fue pasando y si ya nos vamos al Renacimiento, vemos que la iconografía adquiere mayor complejidad y una carga estilística superior, si se quiere. A ella la vemos más vestida, esta figura de esqueletos,
con túnicas que a veces asemejan a los griegos y a veces también a las ropas funerarias que utilizaban los sacerdotes en esos rituales. La vemos con su guadaña para cegar almas, con una hoz para cosecharlas, o con un hermoso reloj de arena marcando que tic-tac, ella o él o quien sea va a venir por vos. Simplemente está esperando. Sin embargo, lo que más importa de todo esto no pasa únicamente por los atributos que se le fueron agregando y brindando, sino porque de golpe, con todo este proceso, la muerte ya no era solo una acción. La muerte se transformó en un personaje. La muerte se transformó en una representación propia y puntual y socialmente en ese entonces aceptada, reconocida y reconocible. La muerte ahora ya no era un esqueleto cualquiera, como puede ser tu esqueleto o mi esqueleto. Ahora la muerte era un esqueleto en particular. ¿Se entiende? Era una figura con poder, con atributos más allá de lo estético, con acciones, con misiones. Y claro, la masividad de la representación y esta aceptación a nivel cultural y el traslado hacia otras culturas, etcétera, 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 etcétera. Y el tiempo, principalmente, el correr de los años, hace que no solo algunas personas comiencen a tenerle miedo y a rechazar a esta figura porque, hola, es la muerte, me está esperando y no la quiero conocer, sino que ahora el ser humano vivo, tenía quien culpar. Tenía el perfecto chivo expiatorio de lo que hay que evitar a toda costa. Evitar la muerte, evitar la acción de morir y evitar la figura de la muerte en tus días. Eso fue lo que se logró. No son pocas las investigadoras y los investigadores que encuentran el origen al culto actual de la Santa Muerte en esta pequeña muerte europea con todo lo que les acabo de contar. Pero todas estas personas estudiosas se han dado cuenta que, si bien para los nativos americanos fue a lo que se abrazaron para no abandonar del todo sus culturas respecto al culto, propiamente dicho, de sus deidades del inframundo, entienden que son dos cosas distintas. Una cosa, los dioses del inframundo, otra cosa, la figura de la parca. Nacimiento, cultura, periodo, todo es diferente. La representación visual también es diferente. Lo único que comparten es la acción, si se quiere, lo que representa más allá de lo que se puede ver a simple vista, pero no mucho más. Estamos ante un caso de sincretismo donde lo que nos sobreviene es el resultado de la cultura imperante, mientras que de la cultura fagocitada solo nos quedan restos arqueológicos. Sin embargo, notarán que la representación iconográfica de la parca renacentista, aunque muy similar, no es idéntica a la Santa Muerte actual. Y esto es porque entre la actualidad y el periodo de evangelización hubo dos momentos cruciales en México que modificaron para siempre la figura de la parca y que la llevaron cada vez más a lo que hoy es nuestra Santa Muerte. Que puede que no sea mía, pero estoy compartiendo escritorio con ella, sí. Entonces, nuestra Santa Muerte.
A menos de 150 años de que terminase el milenio anterior, en México nació José Guadalupe Posada, un gran ilustrador y caricaturista que logró resaltar mucho en su trabajo gracias a que en sus obras siempre había un componente de crítica social muy interesante y, incomodidades aparte, bastante real. Él no se burlaba de la gente rica por el mero hecho de ser gente rica. Tampoco se burlaba de los pobres por el mero hecho de sus circunstancias. No son, en ninguno de los dos casos, me parece, un motivo de risa. No lo eran tampoco en ese tiempo, no al menos para Posada. De quienes él se burlaba y a quienes buscaba llegar, era de esa clase media completamente aspiracional y que siente vergüenza y desprecio de lo que es. Aquellos que, viniendo de un origen humilde, o siendo incluso todavía pobres, pero con un peso más, ya se creían de la alta alcurnia. Todos conocemos gente así. Para bien o para mal, ni todo el dinero del mundo, o el oro del planeta, o lo que sea que hoy por hoy tenga más valor que la vida humana, llámese litio, petróleo, etc., puede cambiar tus orígenes. No podés deshacerte de eso porque no dependió y no depende de vos. Entonces, tenés opciones para elegir. A ver, ¿qué podés hacer con esto? ¿Qué podés hacer con tus orígenes? Llevarlos con dignidad, que no necesariamente tiene que confundirse con conformismo, o intentar ocultarlo con muchísima vergüenza, justamente bajo kilos y kilos de oro, dinero o de lo que sea, porque claro, el valor monetario en aquel entonces ya pesaba mucho más que el valor humano. Y no, el valor humano no se puede comprar. No se debería haber podido vender nunca, tan siquiera. Y si estamos mencionando todo esto en este video, que bien podrías decirme, Nicolás, qué intenso que estás. Por favor, que tiene que ver una cosa con la otra, yo te voy a decir, tiene mucho que ver. Porque este hombre, José Guadalupe Posada, fue el creador de la calavera garbancera, una obra que incluso se publicó muchísimos años después de su fallecimiento y que es la representación visual, iconográfica, de todo lo que te acabo de decir. Porque en la calavera garbancera vemos a una mujer esqueleto, a una mujer en los huesos, ostentando muy feliz y contenta su sombrero de plumas al estilo francés. Un esqueleto que, siendo igual a todos los mexicanos en origen, cultura y final, cosa que compartimos con toda la humanidad, pretendía disfrazarse de algo que no era para alejarse justamente de sus raíces. En aquel entonces, cuando se publicó, causó mucho revuelo y desde ese momento sigue en vigencia, variables más, variables menos, y la verdad, muchos siguen y seguirán hablando de la calavera garbancera, porque es algo que no ha cambiado. Porque es mejor morirse por aparentar que no perder el estatus o el poder que sentís que te da el estatus. Es mejor pasar hambre que no comer comida de pobre. Es mejor cagarse de hambre para entrar en un vestido de un diseñador que ni te conoce y que lo hizo para otra clase de cuerpo que no es el tuyo, a tener que atreverte a usar algo de la talla que te pide tu cuerpo. ¿Se entiende? Es mejor morirse con las botas puestas, con la ostentación,
De cara a la afuera, porque por ahí por adentro seguís completa y totalmente infeliz. Pero es mejor morirse así que no ser peón y no ser sirvienta. O como les gusta mucho decir ahora, la chica que me ayuda en casa. Notarán que, si en aquel momento, en ese panorama social que hoy podemos ver exacerbado y globalizado, todo esto sigue en vigencia. Ahora quizá no sea la moda querer parecer francés, vivir como un francés y morir como un francés. Ahora indudablemente, al menos en esta parte del planeta, la moda es querer ser, vivir y morir como un yanqui. Porque la vergüenza hacia uno mismo es aún mayor que la admiración hacia lo ajeno. Con la inmediatez y la viralización que nos otorga ahora, generalmente para mal, que no para bien, las redes sociales, vemos constantes calaveras garbanceras por ahora vivas, intentando ser algo que no son, encajar en unos cánones que no son para ellos, porque no fueron hechos pensando en ellos, en lugar de buscar su propio lugar y el respeto hacia ellos mismos, el autorrespeto y el respeto también por lo que uno es y por de dónde uno viene, que no está mal. Y vuelvo a insistir, te puede gustar o no de dónde viniste, pero es una realidad que no podés cambiar. ¿Podés mejorarla? Sí. Ahora, desconocerla y horrorizarte ante un pobre o un niño pidiendo en la calle no hace que vos no hayas sido ese niño pobre y sucio pidiendo en la calle. Lo que te convierte es en un hipócrita, porque ahora se nos está vendiendo constantemente eso, el autodesprecio, el autoasco y el autorrechazo, porque siempre hay algo mejor a lo que aspirar, pero para que llegues a eso vas a tener que sacrificarte muchísimo, hasta la muerte. Y créeme, no va a valer nunca la pena. Tristemente, José Guadalupe Posada, muy pocas cosas han cambiado, y las que cambiaron, ahora mismo pienso que quizá lo hicieron a peor. Pero bueno, clasismos más, clasismos menos, todavía tenemos que hablar de una última cosa. Unos cuantos años más tarde de la publicación, incluso un par de décadas, Diego Rivera, muralista famoso, mexicano, quizá para algunos más conocido como el amo y señor de los sueños y pesadillas de una muy generalmente mal interpretada Frida Kahlo, ahí quizá lo ubican un poco mejor. Bien, Diego Rivera vivía en otra sociedad que era idéntica, si se quiere. La problemática de las apariencias y del clasismo era el mismo, quizá, insisto, peor, pero la base, la esencia era igual, y decide rescatar a la calavera garbancera dotándola de un esqueleto completo y ya no solo la mitad superior. Y este es el nacimiento de la figura de la Catrina. Estamos justo en un punto donde no solo la sociedad seguía cada vez más podrida, sino que también había una parte de la sociedad que estaba haciendo las cosas un poco mejor, aceptando justamente sus orígenes y echando la vista atrás y preguntándose, ¿y yo de dónde vengo? Todo esto viene de la mano con el inicio también de la masividad de los festejos y celebraciones del Día de los Muertos y de todo lo que se representa en el Día de los Muertos. Y qué mejor que para el Día de los Muertos incluir a la calavera garbancera con un aspecto un tanto renovado. Ni siquiera Diego Rivera sabía que su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado en 1947,
pasaría a la historia como un baluarte no solo por aunar en una misma imagen a Benito Juárez con la Inquisición y Sor Juana Inés de la Cruz, sino por esta enigmática figura central, la desde entonces Catrina, que de un lado tiene al niño Diego Rivera dándole la mano y del otro lado a su creador homenajeado, José Guadalupe Posada. Con el correr de los tiempos y los ciclos de la sociedad, inevitablemente la crítica a la que hace referencia la Catrina volvió a quedar en un segundo lugar, pero la figura, la idiosincrasia de la Catrina, sobrevivió a todo eso y sigue estando muy presente cada vez, incluso más, llegando a traspasar las fronteras de México, como habrán podido notarlo. Y esto, si bien tiene mucho que ver con el Día de los Muertos, no es un tema que vayamos a tratar en esta serie de videos porque básicamente, si bien hay concordancia entre la Santa Muerte y el Día de los Muertos, no hay así una concordancia directa entre el culto a la Santa Muerte y el Día de los Muertos. A decir verdad, los días de festividad o de conmemoración son diferentes, muy diferentes, y las celebraciones también son diferentes. Así que no nos vamos a detener, no por ahora, en el Día de los Muertos como tal. Pero si a una figura de la Catrina, ya sea en un cuadro, en una escultura, en un dibujo o en una persona haciendo cosplay, con toda esa decoración cada vez más extravagante, cada vez más complicada y rebuscada que se está utilizando hoy en día, le agregás una guadaña o una capa con capucha, ¿estás viendo a la Catrina o estás viendo a la Santa Muerte? Y esto es porque la Santa Muerte nuevamente se mimetizó con otra iconografía y se apoderó de ella y la absorbió. Y ahora la parca pasó de ser la Catrina a ser la Santa Muerte. ¿O es que acaso todavía hay muchas cosas que explorar? Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario, porque si bien todavía tenemos muchísimo que analizar de la Santa Muerte, recién estamos empezando, también vamos a tratar otra clase de temas que son bastante interesantes. Fuera de eso, sigo en mi cruzada interior que ya les había comentado el año pasado, de hacer los videos de esta serie un poco más cortos, porque hay gente que la verdad no puede retener la atención durante más de 10 minutos. Lo sabemos, es un mal de nuestra época. Sin embargo, puede ser que este video haya quedado largo. No estoy seguro de si lo voy a cortar y dividir en dos partes, o si lo largamos así completo, porque ya tengo una cronología y una estructura de todo lo que quiero hacer este año, y la verdad, como tenga que desarmarla y acomodarla de otra forma, vamos a empezar muy mal el año, y no quiero, así que si este video quedó un poco más largo de lo habitual, disfrútenlo. Así sea que lo vean en 2 o 3 partes. Véanlo hasta el final. Obviamente, ¿no? Si no, ¿para qué estoy acá hablando durante un crudo que ya es de 1 hora y media y 33, a decir verdad? Bueno. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo, que te recuerdo, pueden ser internacionales. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias. Y marchando todo bien. Y si no estoy ofendiendo a alguien del otro lado, de este lado me refiero, evidentemente. Hasta pronto.